Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Hoy con el segundo programa de esta serie que es fundamental, esencial para el canal, esta serie dedicada a la filosofía de los jardines. En este segundo programa nos vamos a internar en la cosmovisión, en las distintas miradas, en el imaginario, en los anhelos que hacen a los jardines idílicos de la antigua Grecia. Habíamos quedado en el anterior programa sobre el paraíso que íbamos a tomar hoy el jardín grecorromano, pero como se extendió el guión, lo hemos dividido en dos partes. El jardín romano queda para la semana que viene, así que ya lo saben y vamos a ver este nuevo video. La primera parte del video anterior sobre el Jardín del Paraíso la titulamos Jardín del Comienzo y el Final. En la historia del jardín griego vemos también este tipo de consideración. El jardín, por un lado, como expresión de un momento del pasado y un lugar idílico, y al mismo tiempo como un espacio que se desea alcanzar, un lugar aspiracional. Los jardines serían una forma entonces de aproximarnos a esa edad gloriosa perdida o de atraer en este mundo, en esta vida, ese espacio sobrenatural al cual se llega luego de la muerte. A su vez, encontramos otros lugares del imaginario que coexisten en este mundo y en el presente, pero están fuera de nuestro alcance. ¿Y por qué será esto? Son los jardines divinos, donde habitan los dioses y solo pueden alcanzar las almas puras y elevadas. Por tales motivos, el jardín imaginado, tan lejos en el espacio y en el tiempo, se vuelve cercano gracias a sus expresiones en los jardines domésticos, en los jardines de los templos, en los bosquecillos funerarios y en los bosques sagrados o divinos. Es tal la diversidad de visiones o imágenes acerca del jardín griego que resulta difícil darle una estructura a este programa y resumir todo ello en media hora. Así que simplemente vamos a caminar un poco por la antigua Grecia y su cultura, visitando algunos tópicos significativos. Hay algunos lugares que evocan ese mundo mítico e idealizado. Me refiero a los campos elíseos, las islas de los bienaventurados, luego llamada por los romanos Islas Afortunadas, el mundo de Arcadia, al cual no podremos más que mencionar hoy, pero trataremos en el próximo programa con mayor detenimiento, y en menor medida o más acotado la presencia del mito, el relato del Jardín de las Hespérides. Comencemos por este último, entonces, que veremos tiene puntos en común con los otros jardines míticos. En la mitología griega, las Hespérides eran las ninfas que cuidaban un maravilloso jardín en un lejano rincón de Occidente, en el norte de África y al borde del océano que circundaba el mundo. Las ninfas eran deidades menores asociadas a un lugar natural concreto, como puede ser un manantial, un arroyo, un monte, un mar o una arboleda. Las ninfas son personificaciones de las fuerzas creativas de la naturaleza, muchas veces identificadas con el flujo dador de vida de los manantiales. Los ninfios son la expresión en el jardín de esos lugares que habitan las ninfas. Hemos de remarcar que dicha domesticación en el jardín de esas entidades naturales y salvajes
encarna el mismo sentido de todo jardín como espacio liminar entre la naturaleza y la cultura. En el caso que nos convoca, las Hespérides son ninfas arbóreas y se presentan, como en otros casos, como una tríada, aunque en variantes aparecen como 4. El hecho es que más allá de que aparezcan como personajes de los mitos, es difícil considerarlas como actoras que siguen un guión, es decir, son expresiones más bien de la naturaleza y como tales son impersonales. Veamos el significado de sus nombres. Egle, brillo o esplendor. Eritía, tierra roja. Y Héspere, atardecer. Son las ninfas de la tarde y la luz dorada de la puesta del sol. ¿Acaso no estamos ante un particular espacio-tiempo, paisaje o expresión de la naturaleza en donde sus componentes no pueden escindirse? La visión mítica siempre es sintética y esta tríada encarna una totalidad, el resplandor de la tierra roja al atardecer, un paisaje en un momento dado. El jardín de las Hespérides fue creado por Hera, hermana y esposa de Zeus, y allí había un árbol, o quizás una arboleda, que daban manzanas doradas. Estas proporcionaban la inmortalidad. Las Hespérides cuidaban ese preciado jardín, junto con Ladón, un dragón de 100 cabezas. El ciclo heroico de Heracles se relaciona con el lugar. El 11º trabajo consiste en robar 3 manzanas doradas del jardín. O sea que el héroe primero localizó ese lugar desconocido e inaccesible y luego, al llegar allí, mató al dragón Ladón para cumplir con su tarea. Estamos obviamente ante la expresión de ese viejo anhelo humano de vencer a la muerte y de regresar a la fuente misma de la vida, como vimos en el programa anterior sobre el Jardín del Edén. No lejos de allí, no lejos del Jardín de las Hespérides, se encontraba la isla de los Bienaventurados, en el Océano Occidental, en ocasiones también asociadas a los Campos Elíseos. Estas islas fueron descritas por Hesíodo, luego son reelaboradas por Píndaro, el gran poeta tebano del siglo V antes de la Era Común, y un poco más tarde, en su tiempo, por Platón. Hay que llamar la atención acerca de este repetido imaginario sobre una tierra idílica. El hecho de que sean islas cualifican el espacio como indefinido, inaccesible, misterioso, lejos, por supuesto, de la vida ordinaria. El aislamiento también indica seguridad, protección y pureza. Por tales virtudes, estas tierras maravillosas se constituyen con el tiempo en el destino final de las almas elevadas, puras y justas. Al principio estaban reservadas a los seres divinos, luego incluyó a los héroes, como vemos en este relato de Hesíodo. Viven libres de preocupaciones, en las islas de los bienaventurados, junto al océano de ondas corrientes, como héroes dichosos, para los que la tierra feraz produce un dulce fruto
que brota 3 veces al año. Con Píndaro, con el poeta Píndaro, se abre a todos aquellos que hayan llevado una vida piadosa. Y aquí vemos la influencia también de los cultos mistéricos como el de Eleusis, el orfismo y el pitagorismo. De acuerdo a Píndaro, en la isla soplan suaves brisas, crecen flores de oro, hay hermosos árboles y abundante agua. Es la tierra de la felicidad. Allí habitan héroes y también está abierto a aquellos que hayan llevado en forma correcta y justa 3 vidas en el mundo terrenal y otras 3 en el Hades. En definitiva, es un jardín escatológico. Platón va a continuar más tarde en esa línea, como se puede observar en el final del diálogo Gorgias. Entonces, este mismo imaginario que describe Píndaro, Platón lo va a poner en boca de Sócrates de la siguiente manera. Pero en tiempo de Cronos regía entre los hombres una ley que ha subsistido siempre y subsiste aún entre los dioses, según la cual el que entre los mortales ha observado una vida justa y santa, va después de su muerte a las islas de los bienaventurados, donde goza de una felicidad perfecta al abrigo de todos los males. Y más adelante, razonando sobre esta historia, he aquí lo que me parece que resulta. La muerte no es otra cosa, a lo que yo creo, que la separación de estas dos cosas, del alma y del cuerpo. En el momento en que se separan la una de la otra, cada una de ellas no es muy diferente de lo que era cuando vivía el hombre. El mito ha adquirido entonces una dimensión fuertemente ética, por supuesto, y al mismo tiempo escatológica, abundando en detalles del juicio de los difuntos, aislados, por supuesto, ya de su cuerpo. Viendo un alma que ha vivido santamente y en la verdad, ya sea el alma de un particular o la de cualquier otro, pero sobre todo, Calicles, a lo que yo pienso, la de un filósofo, ocupado únicamente de sí mismo y que durante su vida ha evitado el trajín de los negocios, se entusiasma por ella y la envía a las islas de los bienaventurados. De más está decir cómo se proyecta en el mito esta platónica dualidad entre el cuerpo y el alma, y al mismo tiempo cómo se abstrae lo que significan las islas de los bienaventurados, trazando un paralelo con la cita del Papa del programa pasado, del paraíso como un estado del alma, recordemos. Ese destino de las almas puras y justas en Platón es la inmersión en su propio estado de ser. Platón no describe por este motivo a ese lugar mítico de la misma forma como lo hacía Píndaro. El jardín que podemos imaginar se difumina en lo informe, pero al mismo tiempo, en algunos cortos pasajes, resulta interesante una articulación de la práctica o vida filosófica con el mito. Por ejemplo, cuando en la República se refiere a los que dedican todo su tiempo al estudio, estos sienten estar en las islas de los bienaventurados y ya en esta vida, por supuesto. O también, otro ejemplo, en el Menexeno, cuando dice que un orador puede provocar tal deleite que los oyentes sentirán que están en las islas. Aquí se ve el efecto multiplicador de la práctica filosófica que excede al individuo y que nuevamente consiste en arribar a esos estados donde vuelve a brillar el alma. Para finalizar con la mirada de los griegos, Platón menciona en el banquete el mito de la concepción de Eros, en ocasión de los festejos por el nacimiento de Afrodita. Peña, diosa de la pobreza
y la necesidad, acude a mendigar las sobras del banquete y se une a Poros, dios del ingenio, los recursos y la abundancia, en el jardín de Zeus. Es la única vez que aparece la palabra jardín en el banquete y es precisamente allí, en ese jardín divino, que es engendrado Eros, el mismo día del nacimiento de Afrodita. Seis siglos más tarde, Plotino, el gran filósofo helénico, lee el banquete y se pregunta por el significado de ese relato y de ese jardín. Cito en extenso ahora las conclusiones del filósofo. Poros es la razón que proviene de los seres inteligibles y de la inteligencia. Cuando esta razón se derrama y se despliega, llega hasta el alma y asienta en ella, porque, en tanto se halla en la inteligencia, permanece encerrada en sí misma y sin admitir nada extraño. Con Poros borracho, su plenitud le vendrá de fuera. Pero, ¿qué es lo que llena Poros de néctar, de no ser esa razón que desciende de un principio superior a otro inferior? Esa razón pasa de la inteligencia al alma cuando, según se dice, nace Afrodita y Poros penetra en el jardín de Zeus, un jardín que es como el esplendor sumo y el ornamento de la riqueza. Su brillo se debe a la razón de Zeus, en tanto su ornamento es el brillo propio de la inteligencia que penetra en el alma. ¿Cómo concebir el jardín de Zeus si no fuese su propia imagen y ornamento? ¿Y cómo imaginar este ornamento y su aderezo si no se tratase a la vez de las razones que emanan del Dios? La verdad que da para un programa dedicado a esto exclusivamente, para poder comprenderlo plenamente, pero nos quedamos al menos con esta revelación. El jardín como expresión concreta, como emanación de lo divino. El jardín es el esplendor de la inteligencia que penetra en el alma. Eso es lo que nos dice Plotino. Y esa imagen se lleva al mundo visible y se multiplica en los jardines con sus múltiples ornamentos y despliegue vegetal y artístico, o sea que la idea, el mundo de las ideas, se vuelve sensible. Se vuelve sensible en el jardín al alcance de todos. Y así llegamos al final. Ha sido un placer para mí, espero que lo hayan disfrutado ustedes también, volver nuevamente a los jardines, a los mitos, a la filosofía del jardín de la antigua Grecia. La semana que viene, como les comenté, nos vamos a internar en forma virtual, al menos, en los jardines, los mitos y la filosofía de los jardines de la antigua Roma. Muchas gracias por suscribirse, por compartir, por comentar, por hacer preguntas en el canal y nos vemos la semana que viene. Paz a todos los seres.